Hola amigos de Stream. Qué lindo verlos ahora en un programa que les va a dar acidez, pero les va a dar una acidez nostálgica porque vamos a hablar de una de las mejores trilogías que hemos vivido durante nuestra época de adolescencia. Los dos somos Gen X, una generación ultra resiliente. Se llama Volver al Futuro. ¿Te acuerdas de Volver al Futuro? Me acuerdo la película con muchísima alegría. Sí. Marty McFly y el doctor Marty Emmett McFly, Brown. Emmett Brown, que no me acordaba eso. Sí, nada más Christopher Lloyd y también, Yo digo, bueno, ¿por qué no la vuelven a hacer? ya no podría funcionar. Ah, ¿tú dices un remake de, Claro, o sea, con otros actores? con otros No, actores. dicen que la química entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd eran únicas. De tal creo que han cambiado un actor para que sea Michael J. Fox con Claro, Christopher Lloyd. no era el original él. No, era Eric Sí, Stoltz. Y creo que a la exactamente. chica también la Vos. cambian, sí. Pero se puede, hay actoras. No, no, No no sé, creo pero eso. la dinámica era que, claro, primero, ¿con qué auto lo sustituirías? Porque el DeLorean Pero no quiero hablar de DMC eso, me da era el igual. DeLorean DMC. No sé, pues poner una peta, aunque sea, me da igual. Eso puede haber una emoción con una peta, una moto Hawaii, que vayan, viajen a la moto Hawaii. Eso No no sé, tiene creo nada que que ver. es medio raro más o menos el viejo con No, el no chamo me en la puedes moto negar que viajando una al película pasado. cómica que viajes en una moto Jawa me parece correcto. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser un auto fino? Pero a ver, vamos a lo nuestro. Está bien, es Ya, volver al futuro. ¿Por qué? ¿por qué es Volver al Futuro? A ver, la dinámica de esa película es que, sin querer queriendo, van viendo etapas en lo que Sí, era la historia gringa. Lo interesante y por lo que conecta es que no es que son, cuando vuelven al pasado, son miradores o son observadores o agentes pasivos, de externos, pasivos, lejos, ¿no? como en tele. Claro, ¿no? Ahí Marty McFly se encuentra con su mamá. Hay un problema ahí, más o menos, porque la mamá es la camote de Marty McFly, que creía que se llamaba además Calvin Klein, porque ese era como estaba escrito en su calzoncillo. Ah, Que claro. de hecho, ¿te acuerdas que había una época en que sí nos ponían nuestros nombres en nuestra ropa interior, más o menos? ¿A ti te Sí, ha pasado eso? Mi mamá me ha pasado. bordaba. Sí. Entonces estaría pensando que ¿dónde voy a perder mi ropa interior así con 10 años, más o menos, ¿no? O que soy tan gil que no puedo darme cuenta entre mi Sí, pues ropa interior y la de de mi los, hermano, más o menos. Porque creo que ese era el tema, más o de menos. los 16 a los 35 podías perder, pero ahora me costaría mucho perder. Es complicado, Sí, además, en que sí. alguien más encuentre tu ropa interior allí donde no debería encontrarlo, además. Además de eso, no preveían las madres que alguien encuentre tu calzoncillo con Diego Ay. Es una cosa Es raro ridícula, igual, monstruosa. sí, es complicado. Claro, ¿para qué ponían el nombre? ¿Para Sí. quemarte? Entonces, claro, Marty McFly viaja al pasado, de casualidad logra modificar el pasado, mejora la calidad de vida de su familia, pero eso distorsiona también el futuro, tiene que volver al futuro el doctor Emmett Brown, se queda en el pasado el doctor Emmett Brown, 1885, porque las claves de las fechas son 1955, ¡pum!, saltan al 2015, y del 2015 saltan a 1900, no, a 1800. 1885. Exactamente. Y ya, ¿por qué esta nostalgia, este revival de Back to the Future? ¿No? Además que muy buena banda sonora, CC Top y otras cosas. Porque nosotros queremos hacer este ejercicio de volver al futuro en oxígeno, o digo, en acidez de Exactamente. Stream. ¿Qué años hemos fijado? ¿Qué Claro. años? Hernán, nuestro productor, nos ha comprado un DeLorean DMC, versión obviamente chuto. Lo tenemos todavía que legalizar para que tenga el Besisa y toda esa guada. Pero estamos haciendo travesuras. Y Primer, primer año que colocamos en nuestro auto chuto para volver al pasado, 1905. Pero 1905 es clave en la medida que entendamos. Creo que te quieren invitar a un café. Ah, si es gratis, Mil sí, claro. novecientos cinco es clave por una razón. Porque 1905 es el reverso histórico absoluto de lo que va a ser el ascenso de un indígena al poder el 2006. Ya. ¿Qué sucede en 1905? Que es importante decirlo porque vamos a ir avanzando hasta llegar a hoy y visualizar qué es lo que podría pasar en los siguientes años. O sea, Porque estamos cada viajando en el época, tiempo, 1905. estamos, ¿Vamos a 1905, buscar a nuestras familias o directamente vamos a hablar con los patrones? vamos a buscar a nuestras familias. Ya. Quiero que me comentes quién estaba ahí. Pero simplemente digamos que el 1905 se inicia una etapa en la historia de Bolivia que se llama de darwinismo criollo. Epa. Los blancos, los criollos, afirman, además taxativamente, que los indígenas eran inferiores e iban a desaparecer.
Esta es la lógica. ¿Por qué se da esto? Explico esto y te paso la palabra. Dale, dale. Porque el año previo, o los años previos, 1899, tenemos una guerra civil. ¿Y qué pasa en esa guerra civil? Demandan los paseños, Luciano de la Tapia, una descentralización, un federalismo, Ya. ¿no? No puede gobernar solamente Sucre, sino también nosotros. Y Pablo Zárate Vilca dice, yo también quiero cogobernar y queremos que el pacto de reciprocidad entre los habitantes de los Andes y ustedes, ¿no es cierto?, descendientes de españoles, se cumpla. ¿Qué significa eso? Que nos dejen vivir en nuestros aylus, que nos dejen vivir produciendo lo que producimos y nosotros, por eso, les pagamos un alquiler como bolivianos, digamos, ¿no? Claro, que nunca más nos melgarejeen, ¿no? Exactamente. Entonces es un triple federalismo, Ya. ¿no? Es un federalismo con descentralización en Sucre, Sí. un federalismo claramente hacia la paz, pero ese sería el federalismo regional, uno, ¿no? Dividido en dos, y este federalismo étnico. Fíjate, era una solución alucinante de lo que llamaríamos hoy pedantemente democracia consociativa. Una democracia de arreglos, de acuerdos entre amigotes. Eres indígena, perfecto, te aceptamos. Tienes tu federalismo. Ah, eres sucrense, perfecto, te aceptamos. Ah, ustedes son paseños, muy bien, los aceptamos. Pero, Y, sí. aquí más, déjame incluir esto más. Y, además, los cruceños van a crecer, no sabíamos eso en ese momento, pero hay cruceños también. No, Que en claro, Andrés Ibáñez 1904, estaba detrás no, del- claro, Andrés Ibáñez estaban. En 1904 te presentan una demanda, el memorándum, Exactamente. ¿no? Entonces, también Salir al cruceños. Atlántico, Salida al Atlántico. poner puertos ellos en Puerto Suárez. De hecho, Por Puerto Suárez supuesto es uno que de sí. esos. Por supuesto que sí. Fíjate, era un país federal, Ahora, con pero acuerdos hay para una todo. cosita que sí hay que... Pero concluyo con esta tesis y A te ver. paso ahí. Los señores que ganan la guerra federal, el señor Pando termina traicionando a Zárate Vilca, Es que eso es lo que yo quería lo decir. hace matar Sí. y mata a los sucrenses en lo que fue, bueno, los indígenas mismos, Moza, ¿no es cierto? Y todo lo que es, digamos, ese momento histórico de aniquilación de los enemigos. Entonces, ese momento, aunque viene después de eso, hay una suerte de estalinismo Eso. paseño, ¿no? Eliminación de todos y gobernamos nosotros. Centralidad pura y Santa absoluta. Cruz no existe, los indígenas, darwinismo criollo, somos superiores y los sucreses que se vayan un poquito al carajo, ¿no? Esa es la lógica. Absolutamente nosotros, ¿no? Es De una ahí, lógica. de ahí es donde surge el resentimiento país contra la paz. No, pero por supuesto, y era hasta lógico. Ya, claro. Solamente quiero decir una cosa más y te paso la palabra. Fíjate vos que el 52, que es nuestro siguiente momento, es casi la respuesta a eso. La revolución, en el fondo, le está diciendo, ya no queremos un país solamente para los criollos. No, indígenas también. No, Y pero van a estás votar. adelantado en el tiempo por lo siguiente. Estamos en 1905. Sí, bueno, me quedo ahí un cachito. Quédate ahí un cachito, porque con todo lo que tú ya sabes de lo que ha pasado en 1952, lo que la guerra contra el Paraguay. por el Chaco, contra el Paraguay, el noventismo y todas las cosas, ahí ya tenemos una cantidad de conocimiento impresionante. 1904 no solamente tienes el memorándum de Santa Cruz, sino además creo que estábamos firmando el pacto con Chile. Claro. Teníamos la guerra con el Acre, me parece que estábamos saliendo de la guerra con el Acre. Estábamos saliendo a la guerra con él. Teníamos el gran inicio del auge del caucho. Exactamente. Teníamos los varones de los metales, los heavy metals bolivianos, ¿no es cierto? Por eso empiezan a iniciarse, ¿no? Ya eran los varones de la plata, me parece. No, los varones del estaño. Plata, estaño. Nada de plata, todo lo contrario. Estaño. Es el cambio, ¿no es cierto? Estaño puro. Hay una sustitución entonces de oligarquía. Por eso también la chuquisaqueña es barrida, más o menos, ¿no? Es barrida. Y la potosina, y es sustituida, más o menos. Pero para que no parezca una clase de historia, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque nuestro planteamiento era, bueno, vamos a buscar a alguien a decirle, hagan estas cosas. ¿Yo qué sugeriría, más o menos? Primero que nada, háganle caso al memorándum de 1904. Exacto. Hagan caso al memorándum de 1904. Incluyan a los cruceños. Es más, puertos, por supuesto, hay que financiar eso porque la salida del Atlántico es importantísimo. Segundo elemento. Santa Cruz es clave. Es clave. Segundo elemento. Ningunen Santa Cruz. No dejen a Santa Cruz fuera de la geografía del país, de la geografía política del país. Sí. Segundo tema, si estamos incluyendo a Santa Cruz, eso significa que ese es el horizonte de productividad más grande, más allá de lo que son los minerales. Es decirles a los heavy metals, decirle, además tenemos agro, pero esto es una cosa interesante. No fastidien el acuerdo con la Gulf. Es más, profundicen el acuerdo. Ya, pero eso va a venir con la después. Gulf.
No, pero yo Eso creo viene que ya mucho es después. en ese 1900, cuando ya se sabe más o menos que Bolivia puede ser No, un pero aquí las país cosas importantes petrolero. que hay que rescatar es que en ese momento ya podíamos ir visualizando el país que va a venir Ya, después. ahora déjame. Pudiste hacer un acuerdo con los cruceños. Pudiste no matarte con los sucrenses y más bien hacer un No, acuerdo pero ya en realmente entre 1905, amigos. ya pasó Zaratevilca, ya pasó el tema de Chuquisaca, pero el tema es, ya, extendamos la mano. No seamos necios en la paz. No seamos necios. No pensemos que el país termina en el alto. ¿No? Ni siquiera en la frontera, más o menos, ni siquiera considerar al alto. Veamos a Bolivia tal como es y todas sus potencialidades. Santa Cruz, el Chaco, otra cosa. No firmen el tratado con Chile. No en esas condiciones. Y mi última recomendación sería, empiecen a crear en este momento un ejército de diplomáticos, porque en lo que va a ser la Liga de las Naciones vamos a necesitar ese ejército diplomático. Por favor, no envíen, y esto es un homenaje a nuestro amigo Robert Brockman con su hermoso libro Tan lejos del mar, Mm. no envíen a Franz Tamayo en la delegación que va a ir a la Liga de las Naciones. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Que no parezca una clase de historia, por favor. Yo Sí. quiero saltar hasta el momento presente. ¿Qué va a pasar después? El 52, la revolución del 52, va a ser una respuesta a este darwinismo criollo. ¿Cómo? ¿Un país sin regiones, sin Santa Cruz, sin Sucre? Ah, un país sin indígenas. No, señores. Es una respuesta a 1905, bueno, previamente a 1899, ¿no? Y es decirles, no, señores, Santa Cruz, claro que sí. Tenemos el plan Bohan, sustitución de importaciones, desarrollemos el país hacia Santa Cruz. No, pero ¿Quién decide no eso? sabían eso del plan Bohan. No, pero estoy dando como respuesta para llegar al presente, para que sepamos por qué estamos dando nuestra clase de historia tan pedante. Lo que quiero es eso, para después volver. Segundo, dicen indígenas, por supuesto, reforma agraria y voto universal, que voten todos los indígenas. Es decir, incorporamos a las regiones, incorporamos a Santa Cruz, incorporamos a los indígenas. Es la contracara del darwinismo criollo del 50. Eso es lo que vale la pena tomar en cuenta, porque después todo eso se va a fortalecer en la democracia, se va a fortalecer el acuerdo descentralizador hacia los municipios rurales. Pero Se va a fortalecer la ley INRA, la ley de acuerdo para que tengan territorios hacia territorios indígenas. O sea, ya, pero todo Y eso viene, en 1905. y viene el masismo y cae nuevamente en un estalinismo. El gobierno es solamente para nosotros. No hacemos pacto con nadie. Estas son las cosas que quería decir. Volvemos al darwinismo criollo, solo que al revés. Es un darwinismo anticriollo. Es un darwinismo, ¿no es ¿Pero cierto? tú crees cómo lo tomarían en 1905? Toda esa información que estás dando. ¿Cómo tomarían? Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué tendrían que...? Primero que vamos a ser país todavía hasta el 2005. ¿Sabes qué me dirían? ¿Qué dirían? Lo que me decía mi tía Marina, A ver, hermana de mi abuela. ya, Nació en 1907 y ha muerto con 93 años. Muy lúcida además hasta el final. ya. Decía, hijito, es que esos indígenas, que ella los trataba muy bien, en casa los trataba bien, pero decía, son pues traicioneros. Unos 100 años los trata bien y el 101 te mete en un puñal. No hay que confiar en los aymaras. Ese es el darwinismo criollo sutil, digamos, ¿no? Pues no nos hubieran dado bola en 1905. Por supuesto que no nos hubieran dado bola. Era otra manera. Nos hubieran dado bola, ¿sabes? Cuando en 1898 sentarnos con Pablo Sartevilque, sentarnos con los sucrenses y dialogar, llegar a un acuerdo tripartito, perfecto. Ustedes tienen su poder como sucrenses, nos daron poder a los paseños, primer acuerdo. Segundo acuerdo, regional con Santa Cruz, Ya. les hacemos caso con su memorándum de 1904. Y tercer acuerdo, para mí el más importante, señor Pablo Zárate Vilca, señor Vilca, que era un cacique apoderado, un aymara además machísimo e inteligente, porque sabía perfectamente aymara, por supuesto, y español. Señor, hacemos un acuerdo de federalismo étnico con ustedes. ¿Cómo hubiera sido ese país hoy en día? ¿Cómo hubiera sido ese país? Un país de encuentros, no de desencuentros. El Ya desde desencuentro. ese momento. Exactamente. Ya hubiéramos superado, o sea, tal vez no hubiéramos estado en una revolución nacional. Porque ya hubieras tenido un país encontrado y reencontrado, no solamente con sus raíces indígenas, sino con su potencial indígena. No sé si hubiéramos entendido el tema de nuestras potencialidades petroleras, más allá de lo que son las agrícolas y las mineras. Posiblemente sí hubiéramos entrado a una guerra con Paraguay. Lo hubiéramos extendido incluso al Brasil y al Paraguay. Ya Argentina nos hubiera ido muy mal. Pero a ver, No creo. primer elemento. No ¿qué crees creo. tú? Yo creo que esa élite que nos empieza a gobernar de 1900 para adelante se siente autosuficiente. Han vencido a los sucrenses, han vencido a Pablo Zárate Vilca. Somos los dueños de este país.
somos paseños, pero no tenían una mentalidad regional, tenían mentalidad señorial. Ya. Los paseños que estaban junto con ellos eran sus empleados, incluso los artesanos libertarios de los que habla Silvio Rivera con su lema lem, eran sus guaruras, eran sus changos para que traer. O Entonces, sea, no es una lógica regional como piensan hoy los. gobernaban un país, pero en realidad su límite eran 4 cuadras. Pero claro, absolutamente O sea, en realidad oligárquicos. nunca tuvieron dominio del país, pero lo que tuvieron es desprecio del país. Exactamente. Esa es Ya. la conclusión. Entonces no nos hubieran tirado bola en 1905. Es que yo creo que esos debieron haberlo peleado en 1898, Entonces ahí debíamos antes de haber que se consume esta victoria tan brutal. Ya. El momento que lo mata Zárate Vilca, se sienten dioses. Mm. Somos dueños de este país, hacemos lo que nos da la gana. Entonces tenemos que resolver eso con una guerra, la guerra del Chaco. ¿Qué pasa en la guerra del Chaco? De pronto ves en la trinchera un tipo que era Camba y de pronto ves en la trinchera un tipo que era Aymara. Nos bolivianizamos con la guerra del Chaco casi sin querer. Y después nos volvemos a bolivianizar con una revolución. Solamente la guerra y la revolución permiten hacer lo Ya. que el diálogo. Ya, Pero déjame terminar esta conclusión. Ya. Solo una guerra y una revolución permiten hacer lo que el diálogo jamás pudo hacer porque no existió. Es decir, con guerra hemos resuelto algo que no se resolvió pacíficamente. No, con guerra y con revolución. Déjame compactar esto un ratito. Sí, Porque me es callo. así. En 1905 no nos tiraron bola. Dijeron, no, estos dos están locos. Además, ya llegaron tarde. Ya ejecutamos a Zárate Vilca. Nada con los indígenas. Así. ¿Ya? Chao, amigos. Sí. Máquina del tiempo. 1955. La guerra, la revolución. Otra vez, ¿con qué nos encontramos? Un país que no se reconoce todavía como país, pero con grandes posibilidades y con grandes potencialidades. ¿Qué les decimos en 1990? 1955 es el último año del mandato de Paz Estenssoro con Juan Lechín Oquendo. Es el preludio al ingreso de Hernán Siles Suazo. Estamos hablando de posguerra mundial. Sí, además. Hay que alinearse. Nos alineamos a un bloque, al bloque soviético, estalinista, que no podría darse porque ya habíamos vendido nuestros recursos a los ingleses y a los norteamericanos. Entonces estamos con Estados Unidos. Empieza la Guerra Fría con brutalidad. 55, nuestro país. Ya 10 años de Plan Bohan, por lo menos. Claro. Ya. ¿Qué les decimos en ese momento? No, en ese momento lo más importante para decir es efectivamente, ustedes tienen razón, estamos yendo a un país que intenta ser integral, un país que por fin, fíjate la lógica, Ya. el país del darwinismo criollo de 1899 para adelante no es un país, no es una nación, es una élite oligárquica, bien cara como nosotros, no había esa palabra seguramente, Mm. ¿no es cierto? Que Pero, dominaba pero el existía país, ciudadanía en pongueaje, más o menos. exactamente, que domina el país a pesar del país. Eso Sí. es lo más chistoso. Es decir, el 52 es el primer intento de que seamos bolivianos. Todos. Todo eso se va a ir fortaleciendo del 95 y en mi criterio va a retroceder con Evo Morales. Pero para un ratito, pero le estás diciendo a Paz Estenssoro, le estás diciendo a Juan Lechín Oquendo, cuidado lo que están haciendo, porque si lo hacen mal, el 95 pasa esto y el 2005 pasa esto. Otra vez, no te van a entender. Creo yo que no te van a entender. O van a lograr decir, esta revolución que ha ciudadanizado de algún modo más o menos este crisol de bolivianidad del Chaco, ahora tenemos que profundizar, tenemos que seguir integrando Santa Cruz y el Oriente para con nosotros. Tenemos que seguir profundizando en el tema de lo que es la nacionalización efectiva y eficiente. Tenemos que seguir renegociando más o menos con Perú y con Chile. No podemos seguir bloqueados, más o menos, porque en ese momento creo que nuestro máximo desarrollo diplomático es el reconocimiento de los Estados Unidos. Pero fíjate lo que estás diciendo y fíjate la evolución alucinante que ha habido. De una élite pedante, enamorada de sí mismo, de 1900 para adelante, tenemos una élite no menos pedante, pero intentando bolivianizarse. Ya. Y el 95 tenemos una élite que dice finalmente, no solo somos Bolivia, sino que damos una ley de participación popular para que las áreas rurales y los indígenas y aymaras y quechuas se fortalezcan. Y además damos, a partir del Banco Mundial, hay un plan, ¿no es cierto?, de reestructuración de tierras. Pues no me estás ¿Para di- qué? Diego, a ver, Para fortalecer a Santa Cruz. Sí, Tienes lo étnico y lo regional adentro, dentro del marco de Bolivia. Hay un avance gradual alucinante. no me estás siguiendo en esto. A ver. ¿Por qué? Porque estamos en 1955. Sí, Entonces, del 55 tú te has pasado al 95. sí. O les estás diciendo a los del 55, el 95 puede pasar esto. Porque hay además un tema. ¿Por qué el 55 es clave? Porque el 55, a pesar de que después entra Hernán Siles Suazo con una crisis gravísima, Sí, no solamente económica, sino que también entra con una crisis gravísima política, ¿no? Está el tema del fraude, un MNR hegemónico como cuasi país, ¿no?
Sí, país partido, ni siquiera partido país, sino que todo el país tiene que ser MNRista. De lo contrario, no hay posibilidad de vigencia en lo político o de supervivencia en lo político. Además, estamos hablando que ya se inicia el experimento hostil hacia Santa Cruz en ese gobierno del MNR. Tú los quieres hacer entender más o menos a ese grupo de gente que además, fíjate, han sobrevivido a una guerra, pero han triunfado en una revolución. Es muy difícil ya convencer a esas personas de que tienen que seguir el horizonte de ciudadanía integral y completa de este país. No, yo no creo que sea así la interpretación. ¿Sí, No, no no? creo. Pero no te Yo saltes al creo. 95. No, 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 no. Yo creo que con la masacre de Terebinto le estás diciendo, señores, no vengan. O sea, ¿qué es la masacre de Terebinto? Ataques a Santa Cruz el 57, 58, no me acuerdo, ¿no es cierto? Diciéndoles, ustedes básicamente se amoldan a lo que es el MNR. Y es un MNR nacionalista y viene de la paz. Y ustedes se callan. Ellos les dicen, no, señores, el 38 aprobaron una ley de regalías donde la plata, ¿no es cierto?, del petróleo que saquemos, en este caso el gas, que lleguemos a sacar es para nosotros. Hay una disputa quién termina ganando Santa Cruz. Y el país se cruceñifica. Les das el agro, les das tierras, les das campesinos, les vas, ¿no es cierto?, aumentando todo esto, no es como ellos dicen. Ya, déjame, Y no, no, espera, no, o sea, tú déjame decir dices, esto más es importante. que esta es la pregunta que quiero hacer. Tú les adviertes, cuidado que hagan Terevinto. No, 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 Televinto lo hace. Más bien chocando contra esa élite que en nombre del nacionalismo no les estaba dejando surgir. Más bien Barrientos es mucho más claro y Banzer después mucho más claro, favoreciendo a Santa Cruz, mandándoles cierto plata, dándoles ende, que tengan electricidad y puedan, por supuesto, producir lo que quieran, Yeah. legalizando esas tierras. Lo que se da de tierras, muchas veces ilegales, del 52 al 71 antes de Banzer, es básicamente 10 millones de hectáreas. Ujú. Y del 71 al 78, con Banzer, son como 22 millones de hectáreas. O sea, en 7 años Duplican. duplicas lo que has dado en 19 años previos. Esto es consolidación de esa burguesía. Entonces, una cruceñificación brutal O del sea, 52 para adelante. es una compensación de lo que pasó entre los 50 hasta los 60. Es una compensación al olvido de la primera mitad del siglo, Yeah. de 1900 a 1950. Te olvidas de Santa Cruz. ¿Te acuerdas de Santa Cruz después de la Guerra del Chaco? ¿Por qué? Porque cuando entran los paraguayos hasta Villamontes, nos damos cuenta, ese momento, que si no ponemos atención en Santa Cruz, cualquier rato, no solamente los paraguayos, sino brasileños van a entrar a Santa Cruz y se van a llevar ese territorio. Yeah. Es decir, si no hacemos caso a Santa Cruz, desaparecen. Entonces, fíjate la lógica. En 1904, los cruceños vinieron a tocar la puerta al gobierno central a decirles, por favor, acuérdense de nosotros, tenemos este memorando. Pero nosotros, después de la Guerra del Chaco, vamos a Santa Cruz y les tocamos la puerta y les decimos, por favor, ¿quieren ser bolivianos? Más o menos, ¿no? Es decir, hay una inversión. Denos gente para pelear. Y denos gente para pelear. Y ahí les damos su plan de sustitución de importaciones, el plan Bojan, ¿no es cierto? La carretera Cochabamba-Santa Cruz. Hay un vuelco alucinante de timón, ¿no es cierto? Okay. Y nos empezamos a volver nación de a poco. Fíjate qué alucinante. Nos empezamos a volver bolivianos de a poquito. Eso se consolida con Barrientos y Banzer. Sí, la idea del salto en el tiempo es para que ese volvernos bolivianos de a poquito en realidad sea más acelerado. Esos 55 Sí. no nos van a entender. No nos van a entender y van a decir, oye, muchachos, igual estamos tratando de hacer país, déjenos hacerlo de a poco. Es que yo creo que sí nos entiende. Yo Pero creo que no, si te entendieran, entonces el 56 o sea, te ahorrarías Terevinto. No entrarías hostilmente a Santa Cruz. Bueno, es que nada es lineal en la historia, ¿no? Eso Que es sea una cierto, cosa de por eso historia. estamos haciendo el ejercicio de saltos en el tiempo, Sí. Diego. Nosotros tratamos de ver, de influenciar. No es Sí. solamente contarles qué es lo que ha pasado. Yo creo que esta explicación de que 55 es el momento para cerrar definitivamente con el darwinismo criollo. ¿no? No, el 50, Es la revolución. este es el momento para cerrar con hacer de Santa Cruz una especie de, antes de aliado enemigo. Este es el momento más bien de volver a fijarse qué pasa con las riquezas mineras. Hemos nacionalizado las minas. Claro. Es decirles, ahorren, cuidados, estén tirando esa plata. Ese es el momento, te contaba, ¿no? Ese es el momento de decirles, aprovechen al máximo la experiencia Abelino Siñán y Lizardo Pérez. Hagan esto en todo el país. No, por supuesto. Esta reforma educativa no, hagan esto en todo el país, porque para el 60 y el 70 ya van a tener una burguesía académica e ilustrada indígena integrada. No solamente reconozcan a sindicatos campesinos, sino incorpórenlo dentro de lo que es la administración estatal. No había posibilidades de ver una descentralización todavía el 55, ¿no? Porque todavía necesitaban, sea Estado-nación unitario fundamentalmente. Todavía algo de control desde el centro, más o menos. Pero lo que les podemos decir es,
ábranse a que existan nuevos centros. Es que yo creo que más bien descentralizas de facto. Es un proceso alucinante que te va a dar pie a lo que va a venir en el 95 con una descentralización mayor. ¿Por qué? Porque la hegemonía económica la tenía la minería mediana, ¿dónde? En Potosí, Oruro. Ok. Eso es el país boliviano de 1900 a 1950 y de 500 años antes, 400 años antes. ¿Qué significa el 52? Nos abrimos, cambiamos la matriz productiva, nos volvemos agroindustriales, le ponemos toda la plata a Santa Cruz. ¿Y sabes cómo funciona esto para que funcione bien? No solamente con todo lo que hemos dicho, dejándoles apropiarse de tierras, no haciendo la reforma agraria en Santa Cruz, etcétera. Si no sabes cómo, que es la tónica principal que hay que decirla claramente, reprimiendo. Barrientos y Banzer reprimen a todos aquellos que quieren chocar contra el gobierno y contra la inversión del gobierno. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, sin tener esos campesinos fregando, entre comillas, todos los días, pueden disponer plata para Santa Cruz y que Santa Cruz crezca. Es decir, con Barrientos crece y con Banzer crece mucho Sí, pero más. digo, yo lo que quiero es que eso ya empiece a iniciarse el del 56. Sí, Porque tú estás hablando de procesos que se han ido dando, claro. 60 y 70. Sí. ¿Podíamos adelantar esos procesos 20 años incluso? No, claro, si no teníamos darwinismo criollo, por supuesto. Por supuesto que sí. Todo se ha dado. Fíjate cómo es la historia de Cruel. Ya. Tienes que aprender las cosas con una guerra. Hemos tenido que tener una guerra para darnos cuenta que había bolivianos. Mm. Los paseños de aquella época no tenían nada de bolivianos, no nos mintamos. Sentían asco por esos indígenas, sentían 1905. asco, rabia por unos camas que estaban lejísimos. No, asco, ni siquiera los conocían, estaban a miles de kilómetros. Cierto es. Es decir, y los sucrenses les parecían unos pedantes. Por eso, hasta el día de hoy, cuando hablas de un sucrense, dices, es que son pedantes. No, no, no es cierto, son unos súper buenos tipos. Pero esa era la lógica que nos han metido. Todos entonces eran enemigos, fíjate tú. Y la paz crecía bajo esa lógica de enemistad pura. El darwinismo criollo, al final, de 1900 para adelante, es una ideología de la enemistad, ¿no? Para que nosotros predominemos. El 50 cambia eso, pero no tanto. El 50 cambia eso para fortalecer esta descentralización de facto. Plata para Santa Cruz. Crecemos con Santa Cruz con otro modelo. El modelo productivo minero pasa a ser un modelo productivo agroindustrial. Esta es la lógica que tenemos. Bueno, pero se supone que ya desde el 55 en adelante, más o menos, este país lo que podría haber tenido era tres grandes pilares de riqueza o de enriquecimiento. ¿Cuándo? Ya desde el 55 en adelante. Lo petrolero gasífero, porque ya Sí, existía yacimientos claro. petrolíferos, ¿no es cierto? Ya habíamos nacionalizado también era- dos veces ya habíamos nacionalizado, creo, los recursos petroleros. No, el 38, ¿no? Una vez, Una vez. ¿ya? Dos, estábamos invirtiendo en lo que era el agro. Bueno, el Además, un agro, 52 es la segunda, por supuesto. por eso, llevan dos. El agro productivo, Sí. brutalmente productivo. No solamente tenencia de tierra para tener crédito y cierto Petróleo. poder gamonal. No, esto es productividad. Sí. Aprovechar Cochabamba, Santa Cruz, además, granero de Bolivia, Beni, el ganadero de Bolivia, ¿verdad? Y el tercero, que tiene que ver con la minería. Una minería más sostenible, más inteligente. Porque además lo que podríamos haberles dicho es, muchachos, por si acaso el 85, Estados Unidos nos parcha. Se queda con todo, o sea, sus reservas estaños con los cuales nosotros estuvimos alimentándolos desde ahora en adelante, ¿no es cierto? Las sacan, las venden al precio que les da la gana y nos reventaron el 85. Claro. Podríamos haberles dicho esas cosas. Salto en el tiempo, 1995. Claro. Estos tiempos son claves porque vamos a llegar a lo que queremos llegar, al presente. Sí, claro, 1995. Pucha, nos encontramos con esto. Un país en un proceso de descentralización que ya no es de facto, ahora es orquestado, Institucional. organizado, Estatal. institucionalizado, ¿no? Pactos constitucionales para que admiten y amplifican además la participación política de precisamente estas, estos grupos étnicos que fueron muy maltratados por el tema del darwinismo criollo. Fíjate, o sea, casi 90 años después, ¿no? Tercero, hay un proceso de reposicionamiento multicultural en este país. Hay un reposicionamiento además a nivel regional, porque claro, tenemos la intuición, no lo sabíamos, teníamos la intuición de que nos íbamos a convertir en corazón energético de Latinoamérica. Saber negociar eso, o sea, claro, obviamente, hubiéramos dicho, queremos conocerlo en este momento a Herbert Müller, decirle, estás haciendo lo correcto. ¿No? Yo era un crack, Herbert Miller. Cracazo. Pero además hay un tema ahí que en 1995 deberíamos también decirles. Este es el momento en que ustedes tienen que, no es refundar Bolivia, sino reconstruir la ciudadanía boliviana. Porque llegamos a 1995 con ciudadanías ausentes en este país. Ah, no, claro. Y esa es una de ustedes que estábamos conversando el día de ayer
cuando charlábamos de este programa. Tú has hecho una clasificación aristotélica de 6 ciudadanías ausentes en este país. ¿Te acuerdas de ellas? Sí, bueno, es decir, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Qué es ser ciudadano? Es como una línea, ¿no es cierto? Que está ahí la línea. Por debajo están las ciudadanías subsidiadas, a las que les das unos bonos. El bono te lo gastas en 6 días o en 10 y los otros 20 días ya no eres ciudadano. No eres pues ciudadano, ¿no es cierto? Es una ciudadanía menor. Tienes unas ciudadanías que están por encima de esta ciudadanía legal. ¿Cuáles son? Las ilegales, las contrabandistas y Que no, narcotraficantes, necesitan, que minería necesitan ilegal. la subvención, pero para hacer más plata y Exactamente. olvidarse del país. El diésel y la gasolina subsidiados les sirve a estos ilegales, Sí. ojo. Están por encima, no son ciudadanos normales. No, son tipos platudísimos que, digamos, utilizan Bolivia para No, enriquecerse. tienes una ciudadanía subsidiada incapaz de ser contribuyente. Tienes una Exacto, ciudadanía subsidiada, pero exactamente. con plata que tampoco es contribuyente Para porque te nada. evade. Ya Exacto. van 2 ciudadanías. Tercera ciudadanía, tienes 560,000 funcionarios públicos, digamos por lo menos unos 250,000 son realmente funcionarios públicos. ¿Qué estás creando ahí? Ciudadanías por debajo son de servidumbre, no estás ahí Cierto, sí. porque tienes mérito, estás ahí porque le ha dado la gana al presidente de meter a toda su familia, los primos, los hijos de la Valeria Silva, los hermanos de la Valeria Silva, los primos, hermanos, tíos de la Valeria Silva, es decir, toda la familia de la Valeria Silva en el Estado, digamos, trabajando. ¿Qué es eso? Es servidumbre, porque todos obedecen a quién, a Don Evo Morales, no son ciudadanos con opinión. Son ciudadanos que reciben sueldo y se callan, punto. Eso es ciudadanía servidumbral, son casi esclavos. El ejercicio que debían haberlo previsto, más o menos, cuando estaban haciendo la participación popular y decir, ojo, porque si creas una burocracia burguesa en los gobiernos municipales con la transferencia directa de los recursos, pero tenía que Absolutamente. haber ido Buen punto. tenía que haber ido la advertencia. Cuidado, conviertan a estos burócratas en servidumbre. Claro. Cuidado, el alcalde esté metiendo a toda su familia. Cuidado, ¿no es cierto? Los gobernadores estén metiendo a toda la familia de Valeria Silva. Cuidado, los ministros estén metiendo a toda la familia de Valeria Silva. Cuidado, estén valerisilvizando este país. Valerisilvizando este país. Porque claro, son lo que nosotros decíamos, psicofantes que además son dependientes. Claro. Te hacen campaña. No son ciudadanos. No son ciudadanos, son súbditos de un poder político. Así es. Eso ha hecho el MAS. Con una ciudadanía de espejismo. Ayer estábamos hablando que el 95 es el momento en que hay que decir, este es el momento en que tú tienes que crear ciudadanías espejo y no ciudadanías espejismos. Exacto. Ciudadanía espejo es que aún siendo lo que tú eres, Diego, te ves en el espejo y eres el cholo stronguista de Achumani. Exacto. Eres el descendiente de alguna familia o de algún rango indígena de algún momento en lo que tu familia que lleva 500 años en Latinoamérica o en país, Claro. ¿no? Ibas a tener esa sangre. Y no sentirte ofendido o avergonzado. O el Exactamente. no decir, hay que desconfiar de los indígenas porque en el toque 101 es donde te clavan el puñal. No, eso es ciudadanía después. Pero además ver en las poblaciones indígenas tierras altas y tierras bajas, socios estratégicos de desarrollo y productividad. Así es. ¿No? Aliados, Sí, capital no social. decir, no, ahora ustedes van a ser guardabosques nada más, amigos. Y sin embargo, nos reservamos el derecho de, si tenemos la chance, vamos a meterles más o menos una exploración petrolífera en Tariquía, o les vamos a quemar la Chiquitanía para que exista tierras para la agroproducción, o les vamos a destruir el bosque Chimán para los yacimientos de Eso que minerales. estás diciendo nos lleva a la cuarta ciudadanía, porque es importante todo lo que has dicho y es la clave. Ciudadanías que son tan poderosas, han generado tanta plata, ¿no es cierto? Que primero no se sienten bolivianas, segundo que no son ciudadanos, son consumistas. Es decir, hay una gran diferencia aquí en la teoría política entre ser ciudadano y tener derechos políticos, igualdad, sentir que la aymara que está frente tuyo es igualito a vos, no me jodas, es igualito a vos. No, pero tú no lo concibes así, ¿por qué? Porque tienes un poder de compra y no es. ¿Qué? ¿Es aymara? ¿Es cholito? ¿Con esa ropita? ¿Con su casita de adobe? Yo tengo 3 Mercedes, o sea, no es una ciudadanía consumista, brutal, no, ajena, todos los demás somos sus pongos, digamos, ¿no? Esta es la cuarta ciudadanía. Y hay una quinta que a mí me parece útil. Muchísimas gracias. Que es la ciudadanía doble, que son gente que tiene, a mí me parece bien esto, te digo, y tú podrías tener, por ejemplo, que son ciudadanos con doble pasaporte, pero llegado el momento, ese doble pasaporte les sirve para qué, para decir, yo no soy boliviano, no, aquí está mi pasaporte, fíjense, soy argentino, no, soy español, fíjense, soy gringo, Claro, soy es lo que croata. voy a decir. Chuta,
yo en realidad soy croata, estoy de paso. Sí, Mi familia está... pero por eso los llamo yo ciudadanías transitorias o Sí, sí. utilitarias. Son ciudadanías No, claro, al final pesa, vergonzosas, tienen vergüenza de ser bolivianos. porque había un ejercicio ¿Cómo? que queríamos hacer. ¿Pasaporte Sí, boliviano? sí. Igual que se Aymara. No, no, no. Fíjense, mi pasaporte aquí croata. Había un ejercicio que queríamos hacer. En 1905 buscábamos a nuestros familiares. Sí, Eh, exactamente. mis abuelos, por el lado Croza e Illich, no estaban todavía acá. Mis antepasados eran Gómez, que estuvieron desde la fundación de la República, que estuvieron en la guerra Buen punto, porque con mis Vallivian. ayos llegan en 1880, Sí, Antonio Ayo, sí. y se va a Camargo, ¿no? Es camargueño y todos los ayos son camargueños. Es una familia gigante. Ahora tenemos un WhatsApp genial, además, con gente tarieña, cruceña, gente de lo más simpática. Pero claro, llega en 1880. Yo soy del otro lado de mi madre, Saucedo Alarcón Muñoz. Esos Alarcón Muñoz estaban desde la conquista, claramente. Además tenían, ¿no es cierto?, unos escudos ahí de lo más hermoso. Claro, se sentían duques en este país, eran los dueños de este país. Es una cosa hasta estúpida y vergonzosa, pero sucedió, por supuesto. Y seguramente para mi tatarabuelo no era tan estúpido ni vergonzoso, era normal. Era normal. Claro. Sí. Entonces, todas esas Bolivias las hemos dejado de un lado. Fíjate Claro, la Bolivia ahora, que estamos hubiera ahora. sido bien complicado tener esas conversaciones con los Es Saucedo imposible. Alarcón Cierto. y con los Gómez Castropinto, que eran la familia que después... Gómez Castro. Gómez Castropinto, de ahí provengo. Ah, tú eres entonces Yerko Illich Gómez Castropinto. No, o sea, si mi papá me dejara más o menos decir eso, sí, pero mi papá es de los Gómez Castropinto. 1955 es de lo que estamos hablando. Mis dos abuelos ya estaban acá. O sea, mis dos abuelos extranjeros. Mi abuelo Illich estaba hueveando en Pero mi Uncía. tatarabuela era Paulina Alarcón Muñoz de Coralengua. Fíjate, ¿no? Nobleza total, sí. Nobleza chistosa, pero bueno, para esa época mantenían esa jerarquía. Ahora nos puede No, pero claro que generar digo, risa, pero el interesante de mis abuelos era el Croza. El Croza, es tu segundo apellido, pues. sí, cuando tenía 13 años, en Guayaramerín, cruza el país, o sea, el oriente. Por eso y- Croza. sí, y se enlista en Santa Cruz para ir a la Guerra del Chaco. ¿Tú te acuerdas que habías dicho, no es cierto? Durante la Guerra del Chaco, los primeros años de la Guerra del Chaco, los paseños se dan cuenta de que solitos no pueden contra Paraguay y Claro. Argentina, porque además era una alianza, ¿no? Era Paraguay y Argentina, más la Gulf. No, por supuesto. Y dicen, necesitamos gente. Y les dicen a los cruceños, ustedes también son bolivianos. Claro, los cruceños, ahora somos cruceños. Mi abuelo Croza, ya 13 años, feto de mierda, ¿ya? Entiende el llamado de Bolivia y cruza desde Guayaramín. Estoy hablando de la frontera norte amazónica, ¿no es cierto? Va a Santa Cruz, se enlista y cruza hasta abajo, hasta Villamontes. Y lo balean. ¿Muere? No, no muere. Lo dejan unos buenos años chueco. Bueno, pero la historia de mi abuelo es mucho más fascinante. Disculpa, no es que quiera cobrar, está genial tu historia. Pero tú sabes la historia más magnífica de este país. Pero déjame terminar. No, La dilo. historia más magnífica de este país es el Boquerón, Ok. ¿no? Que los paraguayos, que eran 12,000 paraguayos, nos flanquean y nos dejan sitiados en ese Boquerón, ¿no? En ese sitial militar. Dentro del Boquerón, ¿sabes quién estaba? Estaba el pasante Ulpiano Ayo, Ok. el futuro doctor Ayo, ¿no? Entonces, a cargo de las mutilaciones, de las heridas de bala, ¿no? De los cortes de cara, estaba el pasante Ulpiano Ayo, estaba dentro del Boquerón. Sí, pero no me Sí, denigres tanto porque No, estaba hermosa tu historia. había un No, Dávalos. genial el Croza, genial. Había un Dávila. Sí. Acompañaba a tu abuelo, tu tío abuelo, más o menos. No, mi abuelo, total, mi abuelo Y de ese sangre. Dávila Papá de mi es papá. es el abuelo de mis sobrinos. Es el abuelo del esposo de mi hermana. Así que no me jodas. ¿Quieres decir que Boquerón es el crisol? También había alguien que ahora emparentado con una Illich estaba en Boquerón. Bueno, Pero fíjate cómo nuestras familias, ¿no es cierto?, estaban en esos momentos y entendían Bolivia de otro modo. Exactamente. Pero a pesar eran de que bolivianos. a pesar de que nosotros les fuéramos a hablar, no hubieran podido modificar la historia. Ahora, el 95, yo no apelo más o menos, porque el yerco del 95, ¿no es cierto?, estaba en otra joda. Estaba escuchando Oasis, estaba escuchando Alanis Morissette, estaba básicamente preparándose para irse a Alemania a estudiar Derecho, estaba estudiando Derecho en la Católica, ¿no es cierto? Yo no era nada, era una huevadita de persona, ¿me entiendes? Jugaba canchitas y me divertíamos, ¿no? Pero el año del 95, tú estabas haciendo participación popular. Claro, entro en diciembre del 95, ¿Qué ¿no? le dirías a ese ayo? O sea, tú tienes esta chance que no está en Volver al Futuro.
de Marty McFly hablarle a Marty McFly. Lo ves al Diego Ayo del 95 y le dices, ¿qué? Chango, haz esto. ¿Qué le vas a decir? Lo que más le diría es, no entregues tanta plata a los municipios como regalito de papá. Esto no es así. No puedes regalarles para que después, años después, cuando se vuelven masistas, agarren esa plata y ya la hacen bolsa y hacen negocios. Dales en función a criterios de mérito. Si los municipios que generen desarrollo económico, tengan tractores, no produzcan cacao, produzcan maíz, produzcan cebada, esos reciben más, ¿no? Esos reciben más y les damos transferencias fiscales a esos municipios, no como regalo de papá, porque aquí es 20% para los municipios solamente porque existen. Es hasta comprensible, porque en ese momento tenías que incluir a las poblaciones indígenas rurales que no las tenías incluidas y tenías una población pobre del 90% del campo. Entonces, claro, tenías que darles plata, ¿no? Además, para ganarte a toda esa gente. Pero yo les diría, no hagan eso, no regalen así la Si plata. quiero entonces descentralicen, entreguen la plata, pero con condiciones. Pero claro, Y con condiciones muy altas. Cuidado, pero estén claro. valericilvizando este país. Segundo, les hubieras dicho la advertencia fuerte es, no claudiquen en la descentralización. Ahora pacten con los gobiernos regionales. Porque Exacto. va a venir alguien que se va a Exacto. parchar a los gobiernos regionales, los va a hostilizar, Y se va a quedar con esa plata encima. se va a ¿no? quedar con esa plata, la va a mal utilizar, pero Sí. además va a convertir en esclavos a los alcaldes. Cuidado con eso. Eso tú le dirías a ese ayo, tomando en cuenta que era un ayo liso, ¿no? Se ha ido a piñar en Estados Unidos porque fuimos En el Mundial. en el Mundial, Sí. ¿no? Fui al Mundial y había unos bolivianos bien, bien lisos, ¿no? Se sentaron en mi asiento y pagaron, O sea, pues. parchaste a bolivianos, ni siquiera es que parchaste a los alemanes. Los bolivianos Niño eran de los colegio pedantes. alemán, claro. Chango, Chango es mi asiento, este es mi asiento, me dijo. En la noche tuvo la mala suerte de encontrarse con nosotros, ¿no? Con Iván Andrade y conmigo. Estábamos con algunos copetines encima, así que... ¿Le hubieras tenido miedo al ayo del 95 para decirle todas estas cosas? Porque eras de laquear, más o menos. No que era bueno yo para los goles, pero era macho, digamos. No me gusta hablar de esto, es medio absurdo. Para, pero es que estás hablándote contigo mismo y dices, Sí. Dieguito, vengo del futuro, hazme caso, hermano, ¿ya? No hagas esto con los municipios. Y tu Diego Ayo, ¿qué diría? ¿Qué sabe este tipo? Así, a lo negro, ¿no? ¿Qué sabe este? ¿Qué sabe este? Viene del futuro, a ver. Del Le futuro. sirve que no tengo que entregar el 20%. Póseres, porque digo, yo con 30 kilos más, no, No, creo. no creo. Me diría, no, vas 30 kilos y además, Grites, viejo, no. Le voy a dar y voy a valericilvizar los municipios. ¿Qué mierda, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero déjame volver a lo serio. Sí. Es absurdo, sí. A ver, obviamente ese país realmente se va volviendo más rural, más aymara y sobre todo más descentralizado. ¿Cómo? Incorporando a Santa Cruz e incorporando a otras regiones. ¿Por qué? Porque tenían ya su ley. Fíjate cómo nos vamos volviendo bolivianos de a poco. Es alucinante. Claro, pero la idea de este ejercicio es, no, volvámonos bolivianos de golpe. Bueno, no, pero bueno, ahí viene un Evo Morales, especialmente un García Linera, que vuelven este régimen de incorporación, de multiculturalidad, de infra, de ley de medio ambiente. Lo vuelven un régimen estalinista. Solamente nosotros y ustedes se joden. Vuelven a 1905. Vuelven a 1905. Es un El darwinismo darwinismo criollo. criollo, pero- Por eso estamos hablando de esto. Sí. Eso es el más. Obviamente que tienes unos beneficiados recontra beneficiados. Así como mi tío abuelo era recontra beneficiado con el darwinismo criollo porque se quedaban con las tierras Ya, tengo un dato y las más, haciendas. sí. Esta gente, mucha gente que defiende todavía al MAS, a pesar de la enorme corrupción, es porque han sido absolutamente beneficiados. Pero ese beneficio corporativo no es un beneficio multicultural. No has creado Bolivia, has creado un gueto, has creado, ¿no es cierto?, tu grupito. Por poco no les das camisetas. Bueno, les dabas camisetas, la bandera azul gigantesca que han hecho, por ejemplo. Por el mar. Ese es un país de darwinismo Pero quiero agarrar una anticriollo. cosa. 1995, acabo de verlo como se lo viera ahorita, pero en Facebook salió un texto muy raro, creo que lo publicó la Cecilia Lanza Lobo, very nostálgica. Cecilia mil- Lanza Loba ahora sabe, ¿no? Me encanta a ¿Es mí. loba o ya no es lobo? No, pues La ella loba, pone Loba. claro. Es una mina machísima, ¿no? Machísima. Saca una cosa muy extraña. En 1995, para que se fijen más o menos que el Jailón en 1995 tenía cable. Y el cable te lo daba Multivisión. Y Multivisión tenía una guía de televisión que además no solamente presentaba los programas, sino también hacía entrevistas. En 1995 le hacen la entrevista a Rodrigo Paz Pereira.
Rodrigo Paz Pereira habla de su vida amorosa, habla de su vida de universitario, habla de su hermano, de lo bien que se lleva con su papá, que lo ayudaba en la oficina a su papá, don Jaime Paz Zamora. No pronostica nada de lo que era su futuro político, pero tú, a ese changuito, en 1995, Rodrigo Paz Pereira, ¿qué le hubieras dicho? Porque yo, ahora, ayudado por ese recorte, diría, tengo que encontrar a Rodrigo Paz Pereira. Le hubiera En dicho, che, 1995 hermano, tengo que decirle Rodrigo, algo a este tipo. Rodrigo, no te confundas, contratalo al Diego Ayo, es clave. No, el Diego Ayo sabe lo que tienes que hacer, papá. Ok, muy bien. ¿Tú qué le hubieras dicho? Si lo... A Rodrigo Paz Pereira Sí. le hubiera dicho, vas a hacer carrera política, tienes destino manifiesto, pero desde ahora empezá primero a decirle a tu viejo que tiene que volver con el tema de la ciudadanía completa. No te olvides que es Jaime Paz Zamora el que habla de los culitos blancos y ¡pum! Se separa todo. Que es Jaime Paz Zamora el que empieza a, ¿cómo se llama?, a antagonizar con el Malcu. Y chun, se jode todo. O sea, no en mala onda con Jaime Paz Zamora, ¿no? No, no, Pero, claro. pero además le podría decir, Yo le diría hagan pacto con el MNR. O sea, este debería ser el último momento del GONI. Aprovechen las reformas estatales en vez de ir en contra de ellas con en odio. vez de ir en contra de ellas. Porque Yo, el le diría, 97... yo también le diría a Rodrigo, sí, hagan más pacto con el MNR que con el ADN. anda al bingo y comprate lotería, pero tienes harta suerte. Eso también le diría. Te aseguro que 3 días antes de la elección no sabía que iba a ser presidente, pero ni antojadizo. Entonces, claro. Y no insistas con lo de la selección, porque la selección no va a ir al mundial hasta más o menos, ¿no? Claro, es verdad. Pero a ver, quiero llegar. No contraten a Platini Sánchez. Yo le hubiera dicho, no contraten a Platini Sánchez. No contraten a Platini Sánchez. Por nada del mundo. Hemos tenido 4 años de Platini Sánchez, ¿no? Ganado $30,000 al mes. Sí, No ha hecho claro. nada. Qué locura. Hemos desperdiciado la máquina del tiempo. Tenemos un último momento para ir. No, pero yo quiero llegar al futuro. Señores, ¿qué pones en el DeLorean chuto que nos ha prestado el Hernán? Evo Morales es darwinismo anticriollo, pero es la misma actitud monoétnica. No, nosotros somos los dueños y ustedes se joden. Bueno, podríamos Esto es haber una dicho, torpeza. sí. Por eso yo digo que Rodrigo ahora, con todas las dificultades, está yendo hacia un país, está recuperando un país que ya no puede dejar de ser profundamente cruceño y oriental y media luna, pero no puede dejar de ser profundamente occidental, andino, aymara y quechua. Cuidado, Pero la somos fórmula- más Bolivia que nunca. Sí, pero tu fórmula es bioceánica, porque no tiene ningún sentido ser por una supuesto. Bolivia aislada. Estoy de acuerdo. Por eso, ¿dónde verías a Bolivia el 2055? Que también lo decíamos. ¿Sabes dónde la veo? Esa es la fecha que estás colocando en el DeLorean. Sí. 2055. Sí. Ya, ¿qué pasa el 2055? No, el 2055 somos un puente fascinante, o sea, somos realmente el ente territorial articulador con Brasil, insisto, y por supuesto con toda Europa, comercio además que fluye bestialmente como el Canal de Panamá, y del otro lado Estados Unidos y China, es decir, agarramos todo el complejo, ¿no es cierto?, mundial a partir de este pedacito de tierra que se llama Bolivia, y empezamos a crecer a lo bestia, ¿no? No seguimos siendo tan enanos con población que desaparece de aquí. Todo lo que pasa en Bolivia es para que no lo reconozcas. Te vas a España y te dicen, che, hermano, no eres boliviano. Que claro que no, tío, que no te das cuenta mi acento. Claro. No, o se van a... Soy Saucedo Alarcón. Soy de la Saucedo Costa Alarcón. Gandulfa. De la Costa Mira mi Gandulfa. escudo tatuado en mi cuello. Y viva Vox. Y viva Vox. En serio. Puta que el 55 ojalá no exista Vox. Y viva Vox. A ver. O te vas a Argentina y qué sé yo soy de Boca, yo soy de River. Vos pelado, ¿no? Un petizo. No, obviamente. El que nos salta es boliviano. El que nos salta es boliviano. Exactamente. Gritando esa mierda. Lejos, al revés, un país profundamente alucinante, nexo total, ¿no es cierto? Puente de articulación entre los mundos. Y yo creo que va a ser una suerte casi de diarquía, un país dual, ¿no es cierto? Todo el oriente y todo el occidente partido, uno hacia el Atlántico, otro hacia el Pacífico, unidos ya, todavía, absolutamente federados, pero no odiándonos. Pero ni siquiera federados solamente departamentalmente, sino así regionalmente, con dos grandes Pero no regiones. odiándonos. O sea, no son federaciones pro secesión, que están esperando más o menos a que el uno se duerma y me separo. Yo sinceramente quiero creer. Claro, el 2055 hay un pequeño problemita, no voy a estar. Tendría 84 años, dudo que esté, digamos, ¿no? Tu clon, pues. Mi clon. Puede pasar, ¿no es cierto? Sí. Vos Sí. tienes plata, vas a estar en el clon. Yo soy pobre, voy a ir a la criogenia. Entonces es un país, Voy a regalar mis órganos. pero no es un país
aislado como ahorita, ¿no? La vergüenza de Evo Morales mayor y tenemos que decirlo con Luis Arce, ha sido encerrarnos. Este país no es un país, es una islita, es un islote en el Pacífico. ¿Sabes qué ha pasado con Luis Arce y también con lo de Evo Morales? Yo siento que nos hemos empezado a avergonzar de ser bolivianos por las decisiones que hemos tomado sobre nuestro futuro, pero además hemos hecho que Latinoamérica se avergüence de nosotros. Y lo que tú estás planteando es una Bolivia enamorada de sí misma en el 2055, Exacto. profundamente enamorada de sí misma, pero además una Latinoamérica enamorada de Bolivia. Me encanta lo que estás diciendo. Eso es todo por hoy. No, pero fíjate, los brasileños están No, ya enamorados. terminé. Seguí nomás. Los siguientes 10 minutos voy a hablar yo solo. Los brasileños están enamorados de Brasil con su pentacampeón. Los chilenos son camotes de sí mismos. Yo no sé cómo procrea, porque entre ellos nomás se besan a sí mismos, digamos, ¿no? Por supuesto que tienes argentinos que son, pero dichosos de ser argentinos. Bonaerenses en realidad, porque, a ver, preguntarle a un Bonaerenses. salteño, No, pero jugoseño. también es una barbaridad, ¿no? Hay mucho más con un Messi. Se sienten todos Messi boys, ¿no? Mm. Te vas a dar cuenta que el único país de América Latina que no se quiere así, porque no se quiere, no tiene esa noción de nación, somos el poder, es Bolivia. Mm. Y todo por estos odios espantosos, esta política del Por racismo. eso es espejismo. Pero ojo, no, ojo, ¿Ya quieres que nos vayamos, Oscar? No. esto viene, ojo, como herencia. Tampoco se le puede culpar esto a Evo Morales, digamos. Evo Morales recauchuta, ¿no? Refortalece algo que venía desde antes. O sea, pero nos hace odiar. Ah, no, pero a lo Pero yo bestia. creo que, ya, Evo Morales nos hace odiarnos entre nosotros. Sí, Luis Arce Catacora nos hace avergonzarnos. sí. Porque una cosa es odiar. Ahí A mí me todavía da como- vergüenza. Vergüenza, ¿no? Claro, estaba en España, decir, ¿quién es tu presidente? Tiene que ser ese chiti inútil, Mm. ¿no? Disculpe que lo diga, no me siento aquí el hermoso, pero feo, petizo, inútil, vergonzoso y encima corruptísimo, ¿no? Mm. Su hijo dueño de YPF. Qué cosa asquerosa y vergonzosa para un país tener un presidente de esa dimensión. Sí, yo creo que. Y ahora va a dar clases. Claro, ¿no? Ahora yo creo que la gran superación, ojalá antes del 55 volvamos a enamorarnos de nosotros mismos, de lo que somos realmente, de esto, de lo indígena que somos, de lo extranjero que somos, De lo cambas que somos, cuidado que no piensen eso, de los sí, cruceños y que de lo somos. posiblemente, yo no diría que somos, y de lo potencialmente buenos jugadores de fútbol, porque sí me encantaría que vayamos al Mundial más o menos, ¿no? 55 ya deberíamos tener Copa Mundial nosotros. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Hay un tema que se me sale cuando estamos hablando del enamoramiento. Si Latinoamérica se enamora de nosotros, es porque también nosotros tenemos la posibilidad de decirle a Latinoamérica, con nosotros ustedes pueden ser mejor, pueden ser más incluso. Eso quiero hablar yo en otro programa, pero Sí. fíjate vos que Pero no nos no. perdió el mar, es mi tesis, en 1879. Lo estamos perdiendo ahora. Sí. Nadie quiere atravesar por Bolivia. Los corredores bioceánicos van a ir, ¿no es cierto?, por Paraguay, Argentina, Brasil, van a salir por Chile. Y del otro lado, por Brasil, van a Sí. llegar hasta Perú, hasta Chancay. ¿Cómo se llama? Chancay, claro, y eso Claro. significa es Shanghái, eso es Pacífico. Pero por supuesto, y Bolivia, más islote que nunca. Ahora estamos perdiendo el mar. Entonces es bueno dar la vuelta a eso y decir, señor, y decirle a Rodrigo Paz, todas las políticas que está haciendo ahorita están geniales porque tenemos que salir de esta crisis, necesitamos el paquete ya mismo, pero sobre todo, por favor, pensemos en ser un corredor bioceánico. Eso nos va a globalizar. La Bolivia de 2055 es una Bolivia globalizada. Perdón, pero a ver, corredor, no pasillo. ¿Ah? Corredor, no pasillo. ¿Cuál es la gran diferencia? Pasillo, pasas, no dejas nada, Ah, no no, te sin interesa duda. nada. Eso es uno de los Corredor, peligros. coparticipas. No, Tú dices, claro. esto puede pasar, esto quiero hacer, esto yo Es una garantizo. excelente diferenciación, ¿no? Sí. No puedo, pero eso vamos a explicarlo un poquito más en Yo otro tenía programa. una última tesis y con esto quiero solo cerrar. A mí me gustaría que el 2055 Bolivia sea además la promotora de... Somos chaufas somos malísimos los chilenos, los bolivianos y los peruanos para clasificar más o menos, ¿no? ¿Por qué tal si organizamos una selección andina? Chile, Perú, Bolivia. Y esa selección juega en el Mundial. Bueno, obviamente no tienes idea de fútbol, así que no tienes acepto idea eso. tú, man. Pero sí quiero decir algo yo como resumen. Señor, darwinismo criollo es Y selectividad quieres que se hacia un enamoren de grupo. nosotros, ¿no? Darwinismo criollo es selectividad absoluta hacia un grupo sociocultural. Criollos, blancos. Ese fue el país del 1904 de comienzos de siglo. El 52 responde a eso y empieza a crear un país mucho más multicultural, mucho más abierto, mucho más boliviano. Yo creo que la democracia fortalece eso. Sí, da plata a Santa Cruz, por supuesto, qué bien que lo haga, pero también descentraliza hacia municipios, dando cobertura a la presencia indígena. Fantástico. Nos volvemos más bolivianos. Evo Morales es casi la consolidación final de todo eso. Nos volvemos más bolivianos en las ciudades, que vengan todos los indígenas.
enriquezcanse, es un poco estalinismo porque sí, marca No, pero jerarquías. ni siquiera es que Pero enriquece a déjame los terminar la indígenas. idea. Marca jerarquías diciendo, nosotros somos ¿no? pueblos indígenas, descendientes milenarios, y ustedes son vecinitos que recién han llegado. Un espantoso odio Pero genera. además engañándolos a los indígenas. Porque Además, les dice, ustedes van a entonces, enriquecerse ahora. este periodo es el más importante de nuestra historia para recuperar esa tónica que viene del 52, esa tónica de creación multicultural, al menos discursiva el 52, que terminó siendo más procruceña que propiamente real. A mí me gusta más la del, la del 90. El noventismo me gusta más Es en que a mí todos no es que me los... gusta, me encantan ambas, pero son casi correlativas, ¿no? Mm. En cambio, yo creo que el evismo es un retroceso al darwinismo criollo. Mm. Entonces, espero que este nuevo periodo tiene que ser de matrimonio. Si no hay matrimonio, nos Sí, vamos a pero ir no único. partiendo. O sea, no, en realidad es más o menos como de matrimonio, es de poliamor. Poliamor con el Oriente, con Santa Cruz y la Amazonía. Es un poco orgiástico, digamos, ¿no? Sí, pero es que es así. Y poliamor con el Occidente, porque tampoco hay que decirle, bueno, ahora nos vamos a casar solo con Santa Cruz. No, Y ustedes que fueron unos que un mierdas poquito desde eso veo. 1905 hasta 1952, los vamos a olvidar. Que ojo, eso veo un poquito, cuidado. Eso es lo que podría estar pasando. Eso podría estar pasando. Yo digo que hay señales. La primera señal la es un advertencia que estamos gabinete, lanzando es un ahora. gabinete meritocrático alucinante, pero muy tirado a Oriente. Después, ¿no es cierto? Sale hace 2 semanas con el ministro El de José trabajo. Gabriel ¿Cuál? Espinosa y nos dice que ya no va a haber el impuesto a las fortunas, ¿no? Que es un impuesto básicamente para los ricos. Entonces, los mensajes son muy, yo diría, poco centrados en el occidente Mm. alteño, aymara. Cuidado. Sí, ya, cuidado, sí. Solamente digo cuidado. Próxima semana de lo que deberíamos hablar, te lo planteo ahorita así en crudo más o menos, es lo... Porque estamos todavía en periodo de luna de miel Sí. con Paz y Lara y con ese gabinete meritocrático, tecnocrático, lo que tú quieras. Hay unas lecciones que se pueden aprender en la historia respecto de cómo puedes terminar con la luna de miel súper rápido, que se llaman desaciertos tempranos. En vez Eso, de aciertos tempranos, eso quiero hablar yo. Y el Y principal desacierto es con color de melo, ¿no? Pero vamos a hablarlo en la siguiente lo haremos clase. la siguiente Porque clase hay y aciertos fantásticos. seguí Roosevelt. a ver, es que y replanteate, hermano, que sería lindísimo una selección andina antes que solamente una selección. No. Es que no sabe Uno de los nada. presidentes que mejor aprovecha los primeros 100 días es Roosevelt. Y hay que explicar por qué. Sí. Qué fantástico es aprovechar las lunas de miel, ¿no? Este periodo de Menem prueba. también. Bueno, más que Menem, Milei. Milei es un capo. Por lo menos. Milei la Yo no estoy tuvo diciendo que sea feroz. capo él, No, porque no, después no. no digan. Milei la tuvo feroz sus primeros 100 Pero días. capísimo. Tiró lo que tuvo que Macri tirar creo que y le fue detuvo mejor, la ¿eh? inflación. Sí, Macri le pero fue pésimo desde el principio, los pero eso lo primeros 100 charlamos. días no. Ahí- Lo charlamos. Pues. Divergencias. Muchísimas gracias. Es el momento de ir. Hay una promesa que tenemos que hacer. Yo sé que está de moda esto del rap Spotify. Le vamos a pedir a Hernán, a Huáscar, a Camila y a Valentina que nos haga un rap Spotify de acidez, donde los mejores temas los vamos a asociar a música. Gran idea. O sea, a Diego le gusta Berghain de Rosalía, por si acaso. Amo. ¿Ves? Muchísimas gracias. Sign Blood is my Vamos, blood. corte, porque sigue Sign hablando. Voy a seguir hablando, sí. Sí, sigue hablando huevas, corte. Bye.